Bien, sean todos bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de entrevistas para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. La frontera entre Estados Unidos y México tiene toda una larga historia de volátil entre la violencia, los encuentros y los desencuentros. Hoy tenemos unas tensiones fuertes entre los dos países y lo que podemos analizar como el futuro, el presente y el futuro también de los pueblos y de las organizaciones sociales que allí habitan. El tema no solo de migrantes, sino también el tema de las drogas de uso ilícito y etcétera. Una serie de problemáticas que tensionan las relaciones y que hace necesario que los pueblos se encuentren y busquen soluciones. Hace poco, en febrero de 2023, se realizó precisamente una cumbre de los pueblos convocada por las organizaciones sociales para tratar el tema de la paz, cómo llegar a esa necesaria paz fronteriza entre Estados Unidos y México, pero que también toca la realidad regional. Y para esto, avanzar en ese tema y ahondar, hemos invitado y agradecemos que nos haya aceptado la invitación Marco Castillo, codirector de Global Exchange. Marco, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar sobre esto. Bien, Marco, ¿por qué se realiza una cumbre y quién es la palanca, quién es la líder? Sí, pues mira, la realidad, como tú lo mencionas, de la relación México-Estados Unidos, la frontera México-Estados Unidos, es muy compleja. Es una representación de, de la crisis que vive la región. Es una franja territorial que representa algunas que es escenario de algunas de las violaciones más graves a los derechos humanos. Entonces, por no hacer la historia larga, solamente te diría que la frontera México-Estados Unidos está diseñada para detener el flujo de personas, pero ha sido un rotundo fracaso para detener el flujo de fentanilo, de armas de los Estados Unidos hacia México. No ha detenido la trata de menores, la trata de personas, y tampoco es una frontera que detenga el flujo comercial. Al contrario, es una de los puentes comerciales más grandes del mundo, con millones de transacciones en dólares diarias. Entonces, es una frontera que solo está hecha para detener personas y violentar los derechos humanos de las personas que ahí transitan o que ahí viven. Pero no solo es la frontera, es toda la relación México-Estados Unidos, que está trastocada por la imposición de los Estados Unidos, que desde el periodo de Donald Trump obligó a México a detener a las personas migrantes que intentaban llegar a los Estados Unidos, y desde entonces hemos visto una creciente política de criminalización, de detención y deportación por parte de México, después de ser un país que por muchos años era un campeón de la hospitalidad y del asilo latinoamericano. También con tristeza vemos que en México no se detienen los homicidios y que estamos a algunos de los niveles más altos históricamente, y el 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen provienen de los Estados Unidos. Y lo mismo sucede con la crisis de fentanilo, que es una gran crisis de usuarios en los Estados Unidos, que es nutrida desde las fronteras de México, donde muchas comunidades están produciéndola, están siendo obligadas por la pobreza a hacerlo o por las circunstancias políticas, y también que México se ha convertido en un puente de paso de estas drogas que vienen desde fuera de nuestro país. Entonces, es una realidad muy violenta, es una relación muy compleja, y para nosotros resulta urgente, para la ciudadanía, para la sociedad civil, poner a las personas en el centro de la relación México-Estados Unidos, cuestionar la forma en la que hasta ahora se guían las relaciones binacionales y tratar de plantear un modelo nuevo. El año que viene los dos países van a celebrar elecciones presidenciales y será un año fundamental
para definir la continuidad de este modelo de muerte o el diálogo que permita la construcción de nuevas relaciones. Marco, es muy claro lo que estás diciendo, poner a las personas en el centro de las políticas, poner a las personas en el centro de las relaciones entre Estados Unidos y México, porque muchos de los negocios que estás diciendo, tanto negocios ilegales, el fentanilo, que tiene disparadas las muertes en Estados Unidos, más de 100,000 es el reporte, y el tema de las armas, ambos provienen y alimentan industrias legales. Eso también es importante decirlo. Bien, ¿cómo se preparó la cumbre? ¿Cómo llegan a la cumbre? No fue solo, se hicieron cumbres anteriores o encuentros anteriores. ¿Cómo fue ese proceso para llegar a la cumbre? El objetivo metodológico y político que tuvo la cumbre fue tratar de poner el ejemplo de cómo pensamos nosotros que se debe poner las voces de las comunidades históricamente impactadas por la violencia regional y las voces de las comunidades históricamente marginadas de la discusión binacional. Entonces, por eso es que la cumbre fue un proceso de diálogo que comenzó en barrios y comunidades de Estados Unidos y de México. Recorrimos desde el sur del Bronx hasta el sur de Los Ángeles, la frontera México-Estados Unidos, las comunidades indígenas de México, donde celebramos más de 6 foros, donde escuchamos las voces de las comunidades impactadas por la pobreza, por la violencia armada, por el tráfico de personas, por el tráfico de drogas, por la migración forzada. Y entonces, a partir de esto, constituimos y construimos un documento con más de 340 propuestas de todas estas comunidades, con las que arribamos a la Cumbre por la Paz el pasado 23 y 24 de febrero. En esta cumbre, esta es la otra parte del proceso, pusimos en el centro de la discusión a comunidades indígenas, nativoamericanas, afrodescendientes, afromexicanas, afroamericanas, afrocolombianas, que nos acompañaron durante estas sesiones, así como también a víctimas de la violencia armada de México y de Estados Unidos. Entonces, en este sentido, tanto víctimas de violencia armada como víctimas comunitarias de esta relación, pues son quienes ocupan el centro de la Cumbre por la Paz, y durante unos días nos reunimos a discutir cuál es el futuro que queremos, cuáles son las propuestas para articularnos con una voz, para fortalecer nuestra voz frente al proceso electoral que se viene el año que viene, y cómo demandar y cuál es la agenda mínima de demandas para transformar la relación México-Estados Unidos. Y resultó muy claro, contundentemente claro, que las comunidades de color, como se le llama en los Estados Unidos, que las comunidades indígenas, afrodescendientes, están unidas en el dolor, están unidas en la historia de discriminación, pero que también están unidas en la claridad de que algo tiene que cambiar, que la relación México-Estados Unidos no pone en el centro a las personas, que más bien las divide, las divide en diferentes compartimientos en donde les impide unirse, y en ese sentido es clara que la gente quiere vincularse para construir un futuro distinto. Bien, hay un objetivo muy claro y es llegar con una agenda popular, una agenda organizativa y étnica a las próximas elecciones binacionales de los dos países. Y esa agenda pone allí también su casa en términos de soluciones a los problemas graves que ahora describías. Bien, llegan a la cumbre, allí se exponen todos estos preámbulos. ¿Y cuál termina siendo la conclusión? Es decir, ¿cuáles son, bueno, no una, las conclusiones y las tareas que se avecinan ahora post-cumbre? Por supuesto. Bueno, mira, primero les platico que además de haber tenido un diálogo extenso y estratégico entre grupos que no se han reunido históricamente, al día siguiente tuvimos un diálogo con el gobierno de México. Estuvieron distintos representantes del gobierno de México y con quienes dialogamos algunas de nuestras preocupaciones y de nuestros intereses, con el objetivo de comprometerlos a tomar acciones inmediatas frente a esta realidad que pesa en la región. Pero luego, además de este diálogo político, que esperamos que sea el primero de muchos
También, pues más bien articulamos una serie de plataformas que nos permitirán avanzar la agenda. Constituimos entonces una plataforma de afrodescendencias de la región México-Estados Unidos, una plataforma de indígenas y nativos americanos, una plataforma de víctimas de la violencia, una de periodistas. Y en este sentido, estas plataformas van a discutir y van a impulsar acciones públicas, van a impulsar el activismo binacional, así como también se va a refinar una agenda que tendría que estar lista para hacerse pública en los próximos meses. Entonces, perdón, Alfonso, tendríamos una agenda binacional, tendríamos estrategias para impulsar esta agenda a nivel comunitario, a nivel barrial, y también una estrategia para visibilizar e impulsar el activismo binacional de cara a estas demandas. Marco, bueno, aunque el centro está en lo binacional, sin duda alguna la frontera llega buena parte de América Latina, de nuestra América, a la frontera, buscando mejores condiciones de vida, huyendo de la pobreza, huyendo del conflicto. Creo que no se circunscribe la cumbre solo a lo binacional, sino que tendrían una mirada también más regional. Sí, claro. Mira, el asunto es bastante claro. La cumbre ha puesto en el centro la relación México-Estados Unidos, porque a través de la relación México-Estados Unidos, este país del norte define mucha de su política con toda Latinoamérica. México se ha convertido, siempre Estados Unidos ha intentado hacer de México su patio trasero, siempre Estados Unidos ha intentado mantener su bota militar encima de México, y desafortunadamente en los tiempos de Trump, pues la administración del gobierno estadounidense logró impulsar una agenda y logró un avance trágico para nosotros, los mexicanos y latinoamericanos, de los cuales las consecuencias las está pagando toda Latinoamérica. Entonces, para nosotros es bastante claro. Estados Unidos tiene que dejar de mirar al sur como su botín. Número dos, México tiene que solidarizarse y mirar hacia el sur, tiene que fortalecer la solidaridad latinoamericana, y nuestros hermanos y hermanas en Latinoamérica tenemos que construir algún frente juntos que permita impulsar que Estados Unidos dé un paso hacia atrás, nos trate con respeto, nos trate como iguales, y que se construya una agenda de relaciones binacionales que ponga al mismo nivel a todas las naciones de la región, y obviamente que ponga a las personas impactadas por la violencia, a las comunidades en el centro, no a los empresarios, no a las empresas de armas, no a las empresas mineras. Entonces, esto de centrarse en la relación México-Estados Unidos es solo un paso estratégico frente a un problema más largo y complejo, más grande y complejo, como es la relación de Estados Unidos con Latinoamérica. Entonces, por supuesto que por eso tuvimos participación de gente de Honduras, de gente de Colombia, que estuvo ahí como testigo, como escucha, y también con la posibilidad de empezar a discutir cómo expandimos esta discusión hacia el sur. Agenda que se construye de los pueblos, la exigencia de una desmilitarización, no solo en términos de armamento, sino desmilitarización de las políticas y desmilitarización también de la sociedad. En eso, ¿qué concluyen y cuáles son como los puntos claves a resaltar? Sí, claro. Mira, en México hemos llegado a un punto muy desafortunado, muy doloroso y muy trágico, donde los niveles, la presencia de armas, el fracaso del diálogo político ha obligado a que los militares estén en las calles. Hasta ahora, desafortunadamente, frente al fracaso de muchas unidades policíacas militares, frente a la gran fuerza de capacidad de fuego que tienen los grupos del crimen organizado, que hoy se dedican no solo al tráfico de drogas, sino están totalmente diversificados y expandidos, están metidos en los mercados ilegales de tráfico de personas, de tráfico de migrantes. Entonces, como tú lo dices,
alimentando una industria legal a final de cuentas. Y lo que quiero decir con esto es que la guerra que vivimos en nuestra región, que vivimos en nuestros países, esto ha justificado la presencia militar. Y esta presencia es inaceptable, no puede ser permanente. La gente expresó con claras evidencias que los cuerpos militares no cumplen una función de protección, sino cumplen una función de acentuar los conflictos, de acentuar la guerra, de responder al fuego con fuego, de responder a la violencia con violencia, y que tiene una cultura que no es propia para atender problemas del ámbito civil. Entonces, el llamado que hace la Cumbre por la Paz es discutir y encontrar las salidas urgentes para regresar al ejército a sus cuarteles, a cumplir sus funciones que les fueron mandatadas constitucionalmente, y fortalecer la policía comunitaria, barrial, la policía civil, con un enfoque de derechos humanos. Entonces, es muy claro que desde la policía de Illinois, de Chicago, hasta la policía en el sur de México, en Tapachula, comparten esta historia de criminalizar, de perfilar como criminales a ciertos grupos, actores y sectores, de ser corruptos con sectores establecidos de la industria armamentista, de la industria de las drogas. Entonces, es necesario discutir el papel de los militares y de la policía. Por otro lado, para desmilitarizar, necesitamos tener una discusión sobre la regularización de las drogas, un enfoque de salud mental, un enfoque de prevención a la violencia, invertir más en prevención de violencia, en educación, más en regulación de las drogas, e invertir también fuertemente en limitar los flujos de armas de los Estados Unidos a México. Entonces, hay muchas áreas que se tienen que trabajar de manera inmediata, y no solamente es un tema de sacar militares a las calles para contener la violencia. Se necesita regular los flujos migratorios, se necesita legalizar, se necesita reconocer el derecho al asilo, se necesita regularizar las drogas, se necesita tener un enfoque de salud comunitaria, de salud mental, para prevenir y trabajar con las adicciones, y así es como podemos dar pasos a cambiar el modelo. Perfecto. La CELAC hace poco retomó su mandato de la región como zona de paz. ¿Estaríamos en la misma lógica, en la misma sintonía, o en este caso de qué paz estaríamos hablando? Por supuesto, estamos hablando de múltiples pases, Alfonso, de muchos caminos que se tienen que recorrer al mismo tiempo. Por supuesto que lo que la cumbre concluye está muy en consonancia con las conclusiones de la CELAC, y por supuesto que miramos una oportunidad de fortalecer la colaboración sur-sur, la colaboración de México, Centro y Sudamérica, para tratar de hacer un contrapeso al enfoque militarista que Estados Unidos siempre está impulsando en la región. Me parece que la narrativa de la CELAC es una narrativa que está en consonancia con muchas de las cosas que la Cumbre por la Paz propone, y también hay que reconocerlo. Hay aspectos y partes del gobierno de México que también se han hermanado con la CELAC, que están en consonancia con la CELAC. Entonces, realmente nosotros lo que queremos es sumar en donde haya llamados hacia la paz y la justicia, y criticar y señalar que creemos que hay otro camino cuando se pone la militarización como la única vía posible. Entonces, ahí solamente quiero agregarte, Alonso, que mucha gente nos comentaba, porque hay mucha frustración en el ambiente. Mucha gente nos decía, hablar de paz es un tema hippie, es un tema de los 70s, en los tiempos de la guerra de Vietnam. Ahorita el lema es: no hay paz si no hay justicia, que realmente estamos en un momento de combate, estamos en un momento no de resistencia, sino tenemos que dar pasos hacia adelante, porque el gobierno, el Estado, los poderes fácticos no van a ceder ni un ápice si nosotros solamente convocamos a la paz y no luchamos
por la justicia social. Y nosotros frente a eso siempre hemos dicho que la vía para alcanzar la justicia siempre está vinculada a la paz. No es elegir una, no es elegir la otra. Ambos caminos se tienen que explorar. La lucha por la justicia social sin capacidad de diálogo, sin capacidad de interpelación, siempre va a ser una lucha que aspire a la derrota. Entonces, nosotros lo que queremos es ganar y en ese sentido siempre creemos que el diálogo enriquece. Y por eso creemos que la paz para nosotros es sinónimo de diálogo. Diálogo entre actores de la sociedad civil, con actores religiosos, con actores políticos, actores económicos, diálogo franco, diálogo incómodo, donde se diga lo que se tenga que decir, se demande lo que se tenga que demandar y también que se encuentren los acuerdos que se tengan que encontrar. El diálogo no se puede perder, porque cuando el diálogo se muere es cuando la guerra inicia. Entonces, en ese sentido, la guerra es algo que no nos conviene a absolutamente nadie. Estamos al borde de la guerra, estamos en la guerra en Ucrania, estamos al borde de la guerra con el desastre que ha provocado el pésimo diálogo entre Estados Unidos y Rusia y China. Y necesitamos darnos cuenta que si no le apostamos al diálogo, esa guerra se nos viene y se nos viene para acá. Y hay otro elemento dentro de esa guerra y dentro de esa paz y es el medio ambiente. Parece que tuviésemos como la necesidad de destruir en nuestro modelo de desarrollo y ahí también entra ese tema. Y es hermanar las luchas de los pueblos, como tú lo estás diciendo. Los pueblos mapuche están resistiendo, están también necesitando otras condiciones, los pueblos étnicos en el Brasil, con la Amazonía, etcétera, etcétera. Es decir, creo que ahí tenemos un reto gigante. No puedo irme sin hacerte una pregunta en relación a Colombia, el papel de la OTAN. Allí, ¿qué hay que decir frente a ello? Creo que no está bien que en una América Latina, en nuestra América, estemos pensando en transitar hacia condiciones de paz y abriendo escenarios de negociación, pero teniendo una alianza con la OTAN. ¿Qué piensan de eso? Sí, claro. Históricamente, esta alianza ha demostrado ser una alianza al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Nunca ha sido una alianza que sostenga, que apoye o que impulse una agenda latinoamericanista. Y bueno, pues ahora quedó en evidencia una vez más en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos chantajea a la mitad del mundo para exigirle que se sume a su llamado por vía de la OTAN. Y al mismo tiempo nos damos cuenta de cómo se dedicó Estados Unidos a fortalecer sus negocios con la justificación de la guerra, cortando el abasto de gas ruso a Europa, haciéndoles que pasaran un invierno de infierno y obligándolos a consumir recursos naturales de los Estados Unidos. Otra vez, en los números se indica y queda en claridad cómo es que la guerra es un negocio del que saca mucha ventaja los Estados Unidos. La cantidad de armamento que se ha vendido en estos meses de conflicto de Estados Unidos al resto del mundo, la cantidad de armamento que ha fluido hacia Europa, hacia América Latina, en este contexto de guerra, es enfermizo, delirante y al borde de del colapso global. Y en este sentido, Latinoamérica no tiene nada que hacer en esas alianzas, no tiene nada que hacer y al contrario tiene mucho que hacer cuestionando esos modelos de bloques armamentistas pro guerra. Entonces, pues realmente los partícipes de ese bloque tendrían que estar dando pasos hacia atrás. Muy claro. Bien, para terminar, porque sabemos de la limitante de tiempo que tienes, ¿cuál es el mensaje de ahora en adelante en el desarrollo de la agenda de la cumbre? Un mensaje para las organizaciones sociales, populares, étnicas y también no solo México, Estados Unidos, sino para el resto de América Latina, de nuestra América, para activar acciones y cómo articularnos, dónde conseguir información, etcétera. Sí, claro. Pues el único mensaje que yo tendría es, estamos viviendo tiempos muy difíciles. México, el propio Estados Unidos, Colombia, están viviendo momentos de muchísima tensión política.
entre otras razones, las redes sociales, la toxicidad del ambiente político, los ultraconservadurismos han favorecido que las narrativas políticas en nuestro querido continente hoy estén muy infectadas por el odio, estén muy infectadas por la violencia, por el odio racial, por el odio antiinmigrante, y estamos corriendo riesgos del resurgimiento de conflictos que se pensaban superados en la región. Estados Unidos ha reconocido que su principal amenaza terrorista son las comunidades blancas ultraconservadoras, que se están fortaleciendo frente al Estado democrático, o bueno, pseudo democrático, si es que Estados Unidos puede existir una democracia alguna vez. Pero lo mismo sucede en México, se han fortalecido grupos de extrema derecha, creando mitos en torno a las democracias liberales. En Colombia puede surgir lo mismo como una reacción a la presidencia de Petro, que igual que México, aunque sean presidencias de centro izquierda, para la derecha las usa como justificantes para llamarlas comunistas, come niños, caníbales, como lo hizo Trump y como lo hizo Bolsonaro sobre Lula. Entonces estamos viviendo una polarización sin precedentes en donde quienes pierden siempre van a ser los pueblos, los pobres, las comunidades, la sociedad de a pie, y quienes van a ganar de una tensión siempre van a ser las élites políticas, las industrias privadas. Y en este sentido, entonces, como sociedad civil, no podemos esperar que el gobierno sea quien recupere la cordura, el diálogo y el enfoque de justicia, sino nos toca a nosotros organizarnos para ponernos al frente y decir: basta de estas pugnas entre élites, respeto a los derechos de las personas y ser capaces de construir agendas que nos permitan a nosotros ocupar los espacios de lo público y de lo político. Bien, es el momento de articular las luchas desde abajo para construir otros mundos posibles, que ya existen, solo que hay que hacerlos valer, respetar y articular. Marco, muchas gracias por este espacio, por tu tiempo, y te seguiremos molestando para que sigamos articulando acciones y bueno, en esta apuesta que también tenemos por decirle no a la OTAN en Colombia, como también parte de la propuesta en el marco del escenario de la paz total que se desarrolla en el país. Bien, Marco, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por estar pendientes de la cumbre, por todo su apoyo y estamos pendientes. Ya saben que siempre tienen un aliado en nosotros. Gracias. Vale. A todos quienes nos escuchan, nos siguen, nos estaremos encontrando en una próxima emisión para seguir profundizando sobre los problemas centrales de nuestra América. Muchas gracias.